Buenas tardes tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas de FCS Análisis y Estrategia. Hoy tenemos esta sesión especial que ya la verdad se nos ha hecho costumbre y que generalmente nos brinda una gran cantidad de información detallada sobre las políticas, resorte del Banco Central y sobre un poco cómo la autoridad monetaria está percibiendo el entorno macroeconómico global y nacional. En esta sesión vamos a tener, como solemos hacer cada 3 meses con la publicación del informe de política monetaria, a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, que ya está acá con nosotros, y don Alonso Alfaro, que es el economista jefe del Banco Central de Costa Rica, un poco para que nos presenten los rasgos principales de este informe, que de nuevo, repito, es una de las piezas fundamentales de información que el Banco Central publica a lo largo del año. Estos informes de política monetaria no solo explican un poco cuál es su lectura de la coyuntura, sino además qué es lo que está percibiendo acerca del futuro cercano y también obviamente de las políticas resorte del Banco Central. Tenemos la fortuna además que con don Roger y con don Alonso podemos conversar sobre eso y generalmente han sido, o siempre han sido más bien, conversaciones muy interesantes donde podemos profundizar en algunos de los aspectos que estamos analizando. Así que sin más, le doy la bienvenida a don Roger y a don Alonso. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde y bienvenidos. Buenas tardes, me avisan si se ve la presentación y si me escucho. Perfectamente, estamos viendo la Per- presentación y se escucha Perfecto. perfectamente, don Roger. Muy bien, bueno. Eh, bueno, como he dicho otras veces, primero, ante todo agradezco a usted, don José Luis, la oportunidad que le da al banco de presentar este documento. Documento que es un documento cambiante porque era el informe de política monetaria el lunes, cuando lo presentamos a las 10 de la mañana, y ya han ido ocurriendo cosas, hemos ido actualizando. Entonces, en el camino se convierte en un documento que en parte es lo que dice el informe de política monetaria y en otra parte la coyuntura. Ahí lo veremos con algunos datos en la medida en que vamos recibiendo información, vamos actualizando. Y, no hay que perder de vista que es el Banco Central, es desde la perspectiva del Banco Central, y entonces el banco tiene un objetivo. Ese objetivo, como lo hemos señalado muchas veces, lo, está en el artículo 2 de la ley, que es mantener la estabilidad de precios, y que es el objetivo principal, y que en la forma práctica que el Banco Central lo ha implementado es bajo la adopción de un esquema de metas de inflación, donde establece una meta como valor numérico. Se tomó la inflación de mediano y largo plazo en los principales socios comerciales en promedio, como número digo algo cercano al 3%, entonces lo dejamos en 3%, y con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Del lado de la estabilidad externa, ¿verdad? Es toda una discusión y alguna gente lo ha querido interpretar como estabilidad externa como un tipo de cambio fijo, pero obviamente no es eso. Es que se promuevan las condiciones para que la relación económica de Costa Rica con el resto del mundo sea sostenible en el tiempo. Y eso, ya cuando nos vamos a cifras, a conceptos, básicamente se ve con el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos y cómo se financia. En el caso nuestro es deficitario, es que tenga una fuente de financiamiento estable, de ahorro externo, de mediano y largo plazo. En Costa Rica lo es la inversión directa. De esto, esa idea la vamos a reiterar una vez más o dos veces más a lo largo de la conversación. En la coyuntura económica tratamos de hacer, obviamente no podemos ser exhaustivos ante la cantidad y ante la variabilidad en lo que está ocurriendo en materia económica en el resto del mundo, pero una caracterización podemos decir, bueno, lo primero es que la incertidumbre es elevada sobre en qué consisten, por cuánto tiempo, en qué niveles, cuáles son las respuestas de las políticas proteccionistas entre grandes bloques económicos, ¿verdad? Ya hoy, de hecho, hay avisos de unas excepciones que están haciendo con el Reino Unido, y bueno, se anuncia es que el arancel llegaría para cierto tipo de productos, no una lista limitada al 10%. El documento este no tiene este tipo de cosas que ocurrieron hoy en la mañana. Lo que sí observamos es que
en los mercados internacionales, los mercados de valores, estoy seguro que aquí hay mucha gente que conoce eso, sí hubo respuestas inmediatas con una variabilidad en los indicadores de los bolsas de valores, con modificaciones, en algunos casos relevantes en los precios de algunos activos financieros y de precios de futuros de algunos bienes y materias primas. Caso particular, que destacamos por la relevancia que tiene el caso del petróleo, estuvo por varios días por debajo de $60 en el mes de abril y hasta ayer, hoy subió un poquito como a $62, pero todavía es una estimación de precio del precio del petróleo, una proyección del precio del petróleo inferior a lo que tenemos en este documento, ya que era un valor eh, mayor a $60 por barril. Hay un proceso del primer trimestre de actividad económica que se desacelera. No le imputamos, excepto en el caso de Estados Unidos, ningún efecto eh, por las medidas arancelarias, no es otra dinámica por otros procesos, choques que vienen de antes, cosas que no se han resuelto. Eh, la economía del mundo se desacelera, sobre todo en Europa, bueno, en América Latina, en Estados Unidos, que ahí sí, ¿verdad? Sí, sí se le imputa un efecto de las medidas económicas. De hecho, el valor del trimestre anualizado fue negativo, aunque el valor interanual con respecto a 2024, el primer trimestre, contra el 2025, es un crecimiento del 2%, que es una corrección alta, porque venía creciendo más del cercano al 2,5 a la producción de los Estados Unidos. Hay un proceso desinflacionario que continúa. Se observa otra vez que el ritmo más lento de lo que se esperaba que fuese y con el repunte en algunas economías, sobre todo en América Latina. Eh, algo, si hay tiempo, hablamos de la inflación, de lo que se espera el choque y qué es lo que dicen otros, no necesariamente lo que dice el banco del efecto sobre la inflación. Eh, En general, los bancos centrales de referencia, han tendido a pausar el proceso de flexibilización de su política monetaria. Eh, hay la prudencia de la norma, vimos semanas anteriores que culminó con la decisión de ayer de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener la tasa a pesar de la enorme presión, la enorme presión que está recibiendo para que bajen las tasas. Inclusive en algún momento casi que se le pedía al señor que se hiciera a un lado para nombrar a otro, digamos, a otro presidente de Banco Central, porque en el caso de Estados Unidos es un poquito distinto, porque es un sistema y es el chair, lo llaman, ¿verdad? Digamos, el equivalente al gobernador. Y bueno, los mercados empezaron a reaccionar, eh, la retórica baja un poco de tono, pero la situación continúa, eso no me cabe la menor duda, y que lleva a un tema del que sí, por lo menos lo tocamos en un recuadro, que es la autonomía de los bancos centrales. Pero bueno, eso estamos lejos todavía para entrar a eso. En lo que decía de la volatilidad y los índices de incertidumbre, simplemente para ilustrar las ideas que dije, ¿verdad? Ya en enero del 25, la incertidumbre de políticas económicas alcanzó un nivel muy similar al de la pandemia de hace 5 años, y en materias de políticas comerciales, por lo menos en esta serie de 6 años que tenemos aquí, alcanza su nivel más alto en el mes de marzo. Aquí cifras son de crecimiento de distintas regiones, de lo que hace un momento, y una especie de perspectivas. Tenemos los crecimientos, obviamente, que hubo en Estados Unidos, que venía creciendo a 2,5, se acelera a 2% en el primer trimestre, cuarto trimestre del 2024, 2,5, primer trimestre del 2025, 2%, una desaceleración de medio punto en temas de crecimiento para un trimestre de un nivel, es algo relativamente alto. Y la zona del euro se mantiene más o menos estable. Algo que sorprendió fue el crecimiento en China en el primer trimestre. Es, la, la opinión es que sorprendió, es más alto de lo que se esperaba, no, se mantuvo el crecimiento del cuarto trimestre, pero es de los países directamente está en el objetivo de este conflicto comercial, de estas barreras al comercio, que eso hace desacelerar.
Entonces, pero... Y aquí es donde hay que tener cuidado con esos índices se llama índice de gerentes de compra. Hay un compuesto que es manufactura y servicios, uno solo para servicios, otro solo para manufactura. Voy a abstraerme de estos detalles, voy a hablar de los índices en general de compras, de compras. Le llaman gerentes de compras, yo me imagino que son como los encargados de las compras, ¿verdad? De un grupo de empresas, líderes en ciertos países, etcétera. Habría que ver cómo se construye el índice. Cuando uno observa qué pasó con ellos, vemos que en la zona del euro, Estados Unidos sobre todo, China, pero Europa y Estados Unidos más bien, aumenta. Y más de 50 es optimismo. Pero el cuidadito que hay que tener aquí, yo compro porque tengo la expectativa de vender, y eso me lleva a más comercio, más crecimiento, es como una idea de optimismo, ¿verdad? Cuando la gente está optimista, gasta más. Pero aquí no estoy seguro que esa sea la motivación. La motivación que puede estar, es una hipótesis, no tengo manera de comprobarlo, puede ser que adelantándose a los mayores precios dados los impuestos. Entonces, no estoy tan seguro que indiquen optimismo, pero la interpretación mecánica dice que es optimismo. Y los compañeros hicieron el esfuerzo de pospublicación del informe de política, de buscar los datos actualizados del mes de abril, y vemos que están por arriba de 50, pero vean que bajan con respecto, excepto China, ¿verdad? Bajan con respecto al valor que tenían en marzo. Entonces, optimismo reducido. Entonces, ese digamos, los dos mensajes. ¿Cuál fue el crecimiento? Ese que dicen los gerentes que compra, pero la interpretación, ahí lo pillamos a un cuidado. En materia de inflación, ahorita hablo de la de Costa Rica, del dato que salió hoy, es otra de las actualizaciones que los compañeros hicieron. En general no estamos ahí, ¿verdad? Ya sea economías industrializadas o economías emergentes. Nada más que la discrepancia en el caso de las economías emergentes bueno, es mayor que en el caso de las economías industrializadas. Con algunos casos, como el caso de Brasil, no está, bueno, Chile, me parece, y debe haber otros casos. Colombia no lo veo tan claro en este gráfico. Que lo que hemos visto es un repunte, ¿verdad? De la inflación. Creo que en Uruguay también hay algo de eso. Entonces, eh, ¿por qué es importante que nos fijamos qué es lo que pasa con la inflación en otras partes del mundo? Porque es lo que hacen los países con la respuesta de política en tasa de interés. Y eso es algo que no es determinante para nosotros, ¿verdad? Insisto, no es un cálculo, digamos, de un álgebra exacta mecánica, sino eso es una consideración y cómo nos comparamos con los demás. Y entonces esto lo que anuncia es que se van a retardar, que lo estamos viendo, ajustes hacia la baja en Estados Unidos, Europa creo que bajó, los ingleses creo que bajaron, pero todavía están en niveles mayores del 4%. Y en el caso de América Latina no la tengo tan clara, este, porque hay repuntes de la inflación en algunos países. Cuando vemos con tasas de interés, es un momento que empezó es un momento más alto a lo que han bajado en este momento. El país que más ha hecho eso es Chile con 625 puntos, Costa Rica 500 puntos base. Voy a parar ahí y cuando vemos los niveles podemos ver como conclusión que en los países emergentes no hay ninguno, solamente Costa Rica, China le llaman emergente, pero dejémoslo aparte, creo que no lo tengo en el cuadro. Este, están por debajo, están por arriba del 4%. De hecho, Estados Unidos, 4,50. Y aquí quiero, tal vez algo que me llama a mí poderosamente la atención, porque yo escucho a veces gente que habla sobre lo que pasa con el tipo de cambio en Costa Rica y sigue insistiendo, aunque las cifras no lo validan, que son las altas tasas de interés. Y entonces yo digo, si tiene el equivalente a 510 colones, que hace, se compra $1 o lo pone en intereses. Estas cifras le dicen que simplemente por el rendimiento financiero, probablemente hay un incentivo a convertirlo en dólares
y dejamos en dólares porque el rendimiento en dólares en el exterior debería ser mayor, o por lo menos no hay incentivo para que sigan entrando capitales. Entonces sí, le doy las gracias a José Luis, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de expresar esto, porque hay todavía en algunos foros que se insiste que es el nivel de tasa de interés y aquí se ve que no lo sería. De hecho, estamos por debajo, ya tenemos 14 meses, van a ser ya que tenemos una tasa de interés por debajo de la tasa de la Reserva Federal. En la coyuntura económica nacional, pues son varias cosas las que destacan. Uno es que el primer trimestre crecimos 3,9, es una desaceleración también notable, significativa, en medio punto. Una desaceleración con respecto a hace un año de 4 décimas de punto porcentual, pero sigue siendo una tasa todavía relativamente alta en el contexto. Nos queremos comparar con el contexto histórico. De hecho, el quinquenio previo a la pandemia se crecía menos, 3,4. Y bueno, por el lado de la demanda vemos que los distintos componentes, ya sea el consumo privado, la inversión, las exportaciones netas, que ahora las vamos a ver, y aún el mismo consumo del gobierno, todos contribuyeron un poquito, aunque sea marginalmente, a esa desaceleración que estamos observando en el primer trimestre. En materia de empleo, tenemos, eh, estos datos son para mí, a veces son medio elaborada la explicación porque son datos de una muestra que tienen error y me prefiero hablar de la tendencia más que de valores puntuales. De la tendencia ha sido de que depende del indicador, si observamos una tendencia a un mejor mercado laboral. El dato puntual, el último que tenemos, eh, debe estar muy pronto salir el de marzo, ¿no? Pensaría yo. Pero el dato que tenemos de febrero, a la larga ya salió. Pero, este, tenemos un desempleo de 7,4, andamos como alrededor de 7,2 en los últimos 4 o 5 meses. Y aumenta ligeramente la participación, aumenta la ocupación, ¿verdad? Este, y entonces son mejoras en el mercado laboral. Y muy interesante lo que pasa con los salarios, en el sentido de que tenemos una división de salarios del sector privado y salarios del sector público, y lo que vemos es que, que hay diferencias entre público y privado, hay diferencias entre si es de calificación alta, de calificación media, calificación baja. Lo que sí se ve digamos, la bifurcación entre salarios del sector público y privado, y esto, digamos, es una manifestación ya después de 5 años de, de ley de ajuste fiscal del año 98, 6 años, ¿verdad? Y que luego también se ratifica con la ley marco de empleo público. En otras variables macroeconómicas, por ejemplo, el déficit de cuenta corriente relativamente bajo, 0,2 en el primer trimestre del PIB, totalmente financiado con recursos de largo plazo. La inversión extranjera directa, inversión directa fue, perdón, fue 1,3 del PIB, pero la cuenta financiera con todo un 6, ya está más que financiado, y eso lo que hace es que hace que sobren dólares, y entonces que el banco acumule reservas, y que bueno, acumuló 0,4 del PIB en el primer trimestre. En la parte fiscal, aquí hay claroscuros y una luz es que el pago de intereses a deuda, o la velocidad con que venía creciendo el pago de intereses, más bien se reduce ya es una tendencia incipiente del 2024 y lo que vamos del 2025. Una sombra es que el déficit superávit primario se hizo más pequeño, apenas 0,1, cuando veníamos de 0,3 en las últimas lecturas que teníamos. El déficit financiero con respecto a hace un año quedó igual, 0,8, pero entonces si tenemos, que a pesar de que hubo menor superávit primario, el déficit financiero en realidad no creció. La deuda, y hay que tener cuidado con estos datos, la deuda como proporción del PIB continúa bajando. En febrero es 57,1, y cuando salgan los datos de marzo probablemente, y los de abril todavía
menos porque se ha pagado deuda, no se ha endeudado en el exterior y, y sí se han endeudado internamente, pero como proporción del PIB probablemente esté bajando. Escenario que va a cambiar si se llegara a aprobar la colocación de bonos en los mercados externos y de nuevo, en un solo momento vemos que 1.000 millones más de dólares en deuda. Entonces, por el momento vamos bien, pero bueno, esta no es la cifra que cuenta es al final del año, porque esa es la que tiene implicaciones. Crédito al sector privado crece relativamente bien con el crecimiento nominal de la economía, de hecho un poquito más, 7.2, donde crece más la moneda extranjera, que tiende a desacelerarse, pero aún así crece más que lo que crece el crédito en colones. Inflación, no hablé de la inflación, bueno, aquí está el dato. La inflación de Costa Rica, ya voy a ser el dato, 0.4 en términos interanuales, las expectativas siguen estando en el rango de tolerancia con respecto a la meta. Lo que sí es nuevo es que la inflación subyacente acelera un poquito. Teníamos vale, como 0.8, ahora tenemos 1. Hay presiones inflacionarias ahí. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Vean que, recuerden que en algún momento en los primeros meses del año y finales del año pasado hablábamos de la inflación de alimentos y le dan duro al Banco Central con la inflación de alimentos. Bueno, la inflación de alimentos, el choque se revirtió, es apenas 1% en términos interanuales en la última lectura. Buena parte de esta desaceleración en la inflación es por la parte de energía, combustibles, pues, específicamente. Los regulados, que son combustibles, hay deflación, ¿verdad? Inflación negativa de 2.8 y en bienes una inflación negativa de 0.2. Entonces, bueno, ese es el ocurrió hoy. Buena parte, ustedes ven los componentes, lo que hay, además de, creo que los paquetes turísticos, creo que el otro gran componente que hay tiene que ver, bueno, tiene que ver algo en combustibles, porque nos tienen las cifras, pero papa, cebolla, zanahoria, ¿verdad? Los que hicieron que el índice aumentara en noviembre, diciembre, enero, todavía creo que algo de febrero, todo eso se revirtió, como el banco lo dijo, ¿verdad? Creía que era por el efecto climático, bienes agrícolas de ciclo corto, y cuando apareciera la nueva oferta, pues los precios iban a moderarse. Eh, ¿Qué son las medidas que el banco ha hecho, digamos, en lo que llevamos del año, incluyendo hasta el día de hoy? Bueno, ha mantenido la tasa en 4%, la tasa de política monetaria. Buena parte del razonamiento que es que se encuentra de acuerdo con nuestros cálculos, nuestros modelos, de acuerdo con las expectativas que tomemos, etcétera, se encuentra en un nivel de neutralidad. Y bueno, y recordar que el proceso de reducción de tasas ha sido un proceso gradual. Decimos que eso que ha sido ordenado ha sido de 5 puntos porcentuales en los últimos, de marzo del 23 a la fecha de hoy. Estamos hablando de 26 meses. El proceso de reducción, paramos la reducción en octubre, pero en octubre del año pasado, pero bueno, ha pasado bastante tiempo, ya más de 2 años. Iniciamos el proceso de reducción de tasas de interés. En todo momento, haciendo un análisis prospectivo de la proyección de inflación, bueno, prospectivo de la inflación, proyección de adelante, entonces, un análisis prospectivo de la inflación, de sus determinantes, de los riesgos que tienen esas proyecciones, y con base en eso se ha tomado la decisión, siempre basado en datos. Y que el movimiento de las tasas de interés, lo que observamos, ¿verdad? A- algo que se asimila a la transmisión, es la transmisión de tasa de política a las distintas tasas. Ha sido un proceso diferenciado donde ha sido más rápido y mayor magnitud en las tasas pasivas, y más lento y menor magnitud en algunas tasas activas. En otras sí se ha visto más la transmisión. La transmisión. Y las condiciones de liquidez, pues, para el banco hizo una absorción como alrededor de más de 500.000 millones de colones en los primeros 3 meses, 4 meses, porque se terminó de cancelar el préstamo que el Banco Central había dado entre septiembre
20, junio del 21, me parece que fue el último desembolso, dio la facilidad al 0.8% para que los bancos tuvieran liquidez, para que con eso pudieran transmitir de alguna manera ese crédito barato a los usuarios del crédito en Costa Rica. Si eso ocurrió o no ocurrió, ocurrió en cierto grado, es otra historia, pero lo cierto es que ya cancelaron. Y se ha hecho una gestión activa de la liquidez en los distintos mercados, ya sea en el MIL o en el mercado de deuda, MIL, mercado integrado de liquidez, o el mercado primario de bonos, ¿verdad? Que con las subastas que se hacen con bonos de estabilización monetaria. Y en el mercado cambiario, lo que hemos visto es que sigue siendo abundante, menos abundante de lo que fue tal vez en el 23 y menos que en el 24, tal vez, depende de cómo se mire, pero sigue existiendo superávit cambiario y que eso ha llevado a una relativa estabilidad en el tipo de cambio. Yo no diría, ustedes ven las cifras, al día de hoy estamos muy cerca de cómo cerró el tipo de cambio en diciembre del año pasado. Creo que en términos interanuales deberíamos estar a la larga y una ligera depreciación. En todo caso, esos primeros 4 meses ha habido una relativa estabilidad en el tipo de cambio. Bueno, es lo que mostramos ahí. No está el del día de hoy, ¿verdad? Que es muy parecido al del día de ayer, en ese sentido menos. Y bueno, la línea roja, las cantidades ofrecidas, la línea azul, las cantidades demandadas. Ven que la diferencia lo que habla es de que sigue existiendo un superávit que le ha permitido al banco hacer algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo fortalecer su posición de reservas que anda alrededor del 145 del nivel mínimo como considerado como adecuado, y del PIB, el nuevo PIB, alrededor del 14%, que lo llamamos que es un nivel adecuado de reservas, es como le hemos dicho. Ahí hay distintos puntos de vista, para algunos tenemos muchas reservas, para otros, como los comparamos con distintos países con calificaciones similares de riesgo, o lo que Costa Rica aspira en algún momento de ser el grado de inversión, pues no calificamos como un país que tenga muchas reservas. Tampoco es que tengamos pocas, pero no es, como se dice a veces, niveles excesivos de reservas, una cosa así. No es el caso de Costa Rica, con ninguna comparación internacional que hagamos. Y en las predicciones de la economía, aquí voy a ir un poquito rápido. La información la podemos dejar, en todo caso está en el sitio web. Destacar algunas cosas. Estos son supuestos de economía internacional. Hay una revisión del crecimiento del resto del mundo, que vamos a crecer 2.8 y 3.0 del crecimiento del mundo. Relevante para nosotros el ajuste que hacen en Estados Unidos de 1.5 a 1.5 en el 2025 y a 1.4 en el 26. En una conferencia de política monetaria, cuando los compañeros apenas empezaban a hacer las estimaciones, se calculaba que el efecto del crecimiento en Estados Unidos iba a ser 1 punto. Al final, lo que se coincide me parece que buena parte de esto viene del fondo, es una corrección de 0.9. O sea, en el momento que estaban haciendo no andaban tan desviados. Una inflación en el mundo que sigue bajando, pero no aceleradamente, sino muy despacio. La inflación de Estados Unidos se espera que sea mayor, se estima. No la hemos visto todavía, ¿verdad? Espera que por julio, agosto, veremos tasas de inflación mayor. Vamos a ver, es una proyección, es una idea que hay que... Lo que nos dijeron a nosotros, lo digo nos dijeron porque fue en las reuniones con los multilaterales que tuvimos hace un par de semanas, es que buena cantidad de empresas han hecho un esfuerzo por aprovisionarse de inventarios. Lo normal es que tengan 5 o 6 semanas de inventarios, 2 meses, a veces un poquito más. Entonces, que algunos efectos en inventarios, probablemente, vamos a ver, en abastecimiento, se pueden ver al final de junio, principios de julio. Eso es lo que se dice, pero no sabemos si el día de mañana echen para atrás y otra vez vienen las mercancías. Pero eso es lo que se espera, ¿verdad? O sea, todavía no hemos visto los efectos de la escasez, de la inflación. Lo que hablaba con los precios de los combustibles, es si vale la pena llamar la atención, que uno de los efectos fue
con respecto a lo que hemos estimado, más bien los precios de los combustibles son menores. En el caso de Costa Rica, eso le beneficia más de un sentido porque mejoran los términos de intercambio y eso no sé, será como beneficio, pero sí es un efecto. Hay una menor presión sobre el mercado cambiario porque el costo de las importaciones de Recope se reducirían, que es el costo de las importaciones para los costarricenses al final de cuentas. Y la última línea, ¿verdad? Sobre la línea de tasa de interés de esta tasa garantizada a 24 horas en los Estados Unidos. Y se habla de una reducción en algún momento del año. Las probabilidades que hemos visto de las reuniones de la Reserva Federal, bueno, ya habíamos visto el lunes, comenté que era casi 100% de que nada iba a pasar ayer y nada pasó ayer. Y siguen siendo altas las posibilidades de que nada pase en el mes de junio, pero todo eso está por verse. Y hay una diversidad de opiniones. Hay gente que dice que cuando venga la inflación, cuando se manifiesten los datos, la posibilidad de que baje la tasa de interés va a ser menor, pero que se desacelera más de lo que ya se ha desacelerado la economía norteamericana. La Reserva Federal reciba señales mixtas. Por crecimiento, debería bajar la tasa, por inflación debería subirla, y que es el verdadero dilema de política que tiene la reserva en este momento. Entonces, a pesar de que eso es lo que dicen los mercados internacionales, yo diría mantengamos pendientes de lo que está pasando en tasas de interés. Entonces, para la economía nacional, ya me imagino que ya están informados, que ya se revisó hacia la baja el crecimiento en el 2025, 4,136 y de 4 a 3,38. Es lo que tenemos en este momento. Y entonces, ¿qué es del lado en este caso es del lado de la demanda? ¿Qué es lo que tenemos? Eh, Menor demanda de exportaciones netas, es lo que tenemos, ¿verdad? Hay menos, las exportaciones van a crecer menos, las importaciones siempre van a crecer, pero van a crecer un poquito menos de lo que habíamos dicho. Y la formación bruta de capitales, señor Vea, en construcción pareciera que hay un ajuste importante y eso nos hace revisar la medición de formación bruta de capital en este año. Y hay un ajuste de 0,7. Entonces tenemos un poquito por el consumo, un poquito por la demanda de inversión y un poquito por las exportaciones netas, la revisión del crecimiento que tenemos para el 2025 y 2026. La revisión para el 2026 está más enfocada al efecto ahora sí, como una especie de efecto ingreso en el resto del mundo que nos hacen que nos demandan menos exportaciones. Entonces ahí la revisión es apenas 0,2 con respecto a lo que habíamos dicho en el mes de enero. Cuando lo vemos por régimen de comercio, eh, se reparte más o menos simétrico el cambio en el 2025, tanto en el régimen definitivo como en el regímenes especiales, pero en el 2026 más bien hay una pequeña aceleración en el régimen definitivo y una ligera desaceleración en el lado de los regímenes especiales. Entonces es más del régimen de comercio especial en el 2026, parte del ajuste que está dando. Y cuando algunas variables nuestras, ¿verdad? Como manera de resumen, no voy a ir al crecimiento porque lo acabo de decir, el déficit de cuenta corriente. Hay alguna investigación del banco que el punto, digamos, de llegada del déficit de cuenta corriente donde se estabiliza es alrededor del 2%, lo tenemos por debajo de eso, 1,8, 8,9 en los años siguientes, este y el próximo año. Las reservas se mantendrían en niveles, digamos, adecuados. Continuaría el esfuerzo fiscal por darle, en realidad no es reducir el déficit, perdón, no es reducir la deuda, sino es darle sostenibilidad en general a las finanzas públicas. Se espera que hayamos superado el primario de 1,3 en ambos años y que paulatinamente se reduzca el déficit, y eso es lo que hace, al reducir el déficit, que la economía crece más, que crece la deuda, y entonces eso es lo que le da sostenibilidad. En crédito tampoco tenemos ninguna novedad. El crédito al sector privado creciendo alrededor del 7%, que es como una especie de crecimiento nominal de la economía. La inflación, ya lo hemos dicho, ¿verdad?
Si lo vemos por subyacente, entraría al rango de tolerancia con respecto a la meta a finales de este año. Si es en el IPC, los modelos, lo que nos dicen nosotros, eso ocurriría en el primer trimestre del 2026. Balance de riesgo, voy a ir muy rápido porque estos balances de riesgo, vamos a ver, son riesgos a la baja de la inflación. Entonces, uno muy claro es que hay menor demanda externa porque el crecimiento es menor a lo proyectado, pues menor presión de demanda, pues habría menor inflación. Y el otro riesgo a la baja, en parte lo he comentado en entre líneas, lo que pasa con los precios de las materias primas, sobre todo granos y combustibles. Eso es cierto, ¿verdad? Que tendríamos una presión. Pero hay un señalamiento que, por lo que se llama desviación de comercio, lo que no se vende en otra parte, puede que se venda en otros mercados, entre ellos Costa Rica. Y para que se venda en Costa Rica, probablemente tengan que dar un incentivo de precio. Entonces, por eso con la inflación, perdón, con la inflación hay que tener cuidado de cuál es el efecto, porque hay fuerzas hacia mayor inflación y hacia menor inflación. En parte menor inflación es eh, por lo de las materias primas, por desviación de comercio. Y riesgos al alza, parte de eso ya lo hemos visto en épocas recientes, tiene que ver con la fragmentación del comercio que lleva digamos, a la discontinuidad de las cadenas de valor. Eso lo vemos en parte después de la pandemia. La existencia de conflictos geopolíticos, el otro día yo decía, bueno, que en Europa, que en África, que en el Medio Oriente y ahora en Asia, ¿verdad? Como lo que está pasando entre India y Pakistán, hay conflictos armados geopolíticos que tienen como efecto, por lo menos, más incertidumbre y reduce la oferta de bienes y servicios y en general no es un buen clima para el comercio y el crecimiento económico. Y finalmente, no podemos olvidar el riesgo de recomposición no ordenada de la moneda en que los costarricenses ahorramos, una recomposición rápida, abrupta, que haga que se demande más de lo que se ofrece la moneda extranjera, pues llevaría a un incremento en las expectativas cambiarias, que tenderían a contaminar las expectativas de inflación y por lo tanto, a final de cuentas, pues hacia una mayor inflación. Entonces, las acciones de política no deberían sorprender. El banco todavía mantiene la meta de inflación en el 3% y lo ha dicho, lo ha mantenido, ¿verdad? Que seguirá usando la tasa de política monetaria como instrumento de su política y que este instrumento lo ajustará de acuerdo con el análisis prospectivo que haga en cada momento, ¿verdad? Y en la dirección que corresponde. En materia de deuda, pues continuará eh, gestionando o administrando los excesos de liquidez, tanto en el MIL como en la colocación de bonos de estabilización monetaria, esfuerzos de comunicación como el presente, ¿verdad? Que estamos haciendo esta presentación entre ustedes. La idea es transmitir cómo el Banco Central observa la economía y entonces no sorprender de cuál es la orientación de política del banco. E igualmente, el banco lo ha dicho varias veces que de manera permanente participa en el mercado cambiario, siguiendo lo que dice la ley, que es como agente del sector público no bancario, y si fuese necesario, que no lo ha sido recientemente, mitigar situaciones violentas en el tipo de cambio si ocurrieran. Eso está en la ley, entonces simplemente se tienen reservas por si eso ocurriera, cosa que no ha ocurrido en los últimos 12 meses. Y hay un trabajo permanente de construir, de estar revisando cómo funcionan los mercados, los horarios, y lo que se publica y demás, para que esa información ayude al mejor funcionamiento del mercado y a su vez contribuya a la formación de los mercados funcionan bien, pues los precios se forman de manera eficiente. En síntesis, nosotros lo que tenemos son en la parte externa un crecimiento que baja, no se prevé recesión todavía, eso es uno de los mensajes que han dado los organismos internacionales, pero dado vamos, eh, las barreras al comercio internacional que nos estamos autoimponiendo, eso lleva a un menor crecimiento y que la inflación, donde se queda, lo que es incierto, es que
que la inflación, si llegara a converger a la meta, sería de una manera muy lenta y que la perspectiva actual es que las tasas de interés se mantengan relativamente altas, o sea, en niveles similares a los que tienen en este momento. En el caso de Costa Rica, para el bienio el crecimiento sería 3,7 y la meta de inflación se mantiene en 3%, donde para la subyacente estaríamos empezando al final del 2025 en el rango de tolerancia y para un trimestre posterior, o sea, en el primero del 26 para el IPC. Ya casi para terminar, hay dos recuadros. Es lectura relativamente corta, condensada, con alguna densidad, pero se trata de resumir muchas cosas, pero a mi juicio los compañeros hicieron un esfuerzo por escribirlo en un lenguaje bastante asequible. Entonces, uno es, una vez más, nos metemos, hemos dado varias píldoras, veces una píldora más sobre los regímenes especiales, pues algunas de las características y cómo eso nos ha modificado la estructura productiva de Costa Rica. Es un esfuerzo que inicia en el año 81, ya obviamente con una ley, y cómo pasamos de un modelo que se llamaba agroexportador a una diversificación de bienes y mercados, ¿ah? Bienes y servicios, ¿verdad? O sea, diversificación de productos, bienes y servicios y de mercados, y eso sigue, ¿verdad? Para ampliar nuestra integración comercial al resto del mundo. Es el modelo de desarrollo que el país escogió y apostó. Somos un país pequeño, es atender una demanda más grande, que lo que básicamente. Y estos regímenes especiales han tenido una participación creciente en distintas variables macroeconómicas. Su participación es muy notable en la manufactura, en los servicios profesionales de comunicación e información. Solo en el último quinquenio del crecimiento, no de lo que se produjo, sino del crecimiento, aportaron el 39% de la producción. Son más de la mitad de las exportaciones, aunque pesan para la economía como el 15%, 14%, pero como exportador, más de la mitad, o sea, hay una orientación exportadora de estos regímenes. El 12% de empleo, el empleo es un poquito menos que el tamaño de la economía, y los salarios en estas zonas de producción de regímenes especiales son superiores a los del régimen definitivo, por varias razones. El documento trata de explicar algo o dar referencias de por qué. Sin embargo, no hay que olvidar que tienen un efecto, hay un incentivo fiscal para eso. En algún momento se midió para el año 23 como algo de 1,4 que el costo, el PIB del costo fiscal. En la actualidad representan del 100% de la recaudación del impuesto de renta, representan el 0,9, o sea, ni siquiera un centésimo, ¿verdad? Ni siquiera el 1%. Y el otro, que es una discusión, vamos a ver qué tan lejos llega el banco en esto, que es sobre la importancia de la autonomía de gobierno en general de los bancos centrales, pero aquí hablamos en particular del Banco Central. Entonces, una revisión del ordenamiento jurídico, qué tipo de autonomía tiene el banco. De hecho, el artículo 1 dice que el Banco Central es una entidad autónoma, pero bueno, entonces, ¿qué tipo de autonomía hay? ¿Qué ventajas tiene la autonomía? De acuerdo con la literatura eh, consultada, literatura internacional, ampliamente conocida, bueno, reduce la posibilidad de utilizar la política monetaria en fines fiscales, a la famosa dominancia fiscal, blinda al banco a las presiones de grupos particulares. Y eso dice que en realidad el movimiento de la economía tiene una tendencia a que se generen estas presiones, porque es el ciclo económico. Pues en cada ciclo económico, el grupo que se siente perjudicado va a tratar de buscar algún beneficio parte del Banco Central y puede que se lo den, ¿verdad? Depende del grado de autonomía que tenga el Banco Central. Entonces, la autonomía fortalecería la credibilidad del banco de cuál es su objetivo y hacia dónde va la política. Y hay evidencia estadística de que a mayor autonomía, mayor éxito en los bancos centrales para el control de la inflación. Se habla un poquito sobre el tipo de autonomía en materia administrativa, que sería como para abrirlo, una discusión entre juristas, si realmente el banco tiene autonomía administrativa en ciertos campos. Los organismos internacionales como el Fondo, la OCDE, hablan de la conveniencia, de ojalá, ¿verdad? Que se pudiera obtener una
una autonomía de rango constitucional, y hay dos proyectos de ley que tratan de mejorar temas de gobernanza y de autonomía del Banco Central, que son el 23.786 y el 24.480. Y hay otro, no sé, bueno, donde se requiere se habla de la autonomía, creo que es el 24.480, sobre la posibilidad de una autonomía constitucional por el Banco Central. Voy a quedar aquí, voy a dejar de compartir para conversar con ustedes y me disculpan si me extendí mucho tiempo. Y vamos a ver cómo me va. Perfecto, no, muchísimas gracias, don Roger. Creo que el tiempo ha estado perfecto para poder abrir entonces el periodo de preguntas y de comentarios con los participantes, con las personas que nos están escuchando. Mientras las personas se deciden a plantear preguntas, que recuerden que pueden hacerlo a través de tres vías. Una es en la facilidad de preguntas y respuestas, esos globitos de pregunta con signo de pregunta que aparecen en Teams arriba, o a través del chat, que también está abierto, o levantando la mano y le activamos el micrófono y la cámara si así desea usarla para poder plantear la pregunta a viva voz. Mientras la gente se va animando y nos van planteando las preguntas, hay un tema que me gustaría como para empezar a conversar en este momento y tiene que ver con el tema de la coyuntura. Un elemento que me parece muy interesante del último informe de política monetaria, sobre todo interesante desde el punto de vista de explicarle a la gente un poco por qué de la desaceleración que se está previendo para la economía costarricense en los próximos meses, me parece haberlo leído, pero también creo que se lo escuché a usted en una actividad parecida a esta, ¿verdad? Creo que era la presentación del informe de política monetaria, que están confluyendo dos shocks, digamos, negativos en la economía costarricense en los próximos 12 meses, o en los últimos meses y en los próximos meses hacia adelante. Uno es un shock que, si lo interpreto bien, es un shock de oferta, especialmente en el sector agrícola, más vinculado con la economía del régimen definitivo, que es lo que desacelera la economía en la primera parte de este año. Y luego está el otro shock, que al igual que ustedes, nosotros que estamos en la acera del análisis privado, estamos aún no totalmente claros de cuál es la naturaleza de ese shock, pero que va a afectar más la demanda externa y por lo tanto los sectores de exportación, ya sea del régimen definitivo o del régimen especial. Ese elemento creo que es importante entenderlo sobre todo porque son shocks muy distintos con implicaciones muy diferentes sobre inflación, sobre la economía doméstica, ¿verdad? Entonces, esa distinción me parece que es interesante hacerla. Y en ese sentido, un poco la pregunta, y ya esto se convirtió más en comentario que en pregunta, aparentemente de mi parte, perdonen más bien, es un poco, tal vez si pudiéramos profundizar un poco en las diferencias de los dos shocks, en particular en el primero, ¿verdad? Que es un shock más endógeno, no sé cómo Ujú. llamarlo, si correctamente llamarlo endógeno, más bien más interno. No, no, definitivamente no, afecta más, digamos, a lo que nosotros llamamos el régimen definitivo, y le agradezco que haga la observación porque no la hice en este momento. Sí, hay una desaceleración en el primer trimestre, pero no tiene que ver nada con las medidas arancelarias, ni eso, o sea, sería, Sí, exacto. no va por ahí, sino tiene que ver con tres actividades o dos actividades y una que ya la habíamos visto, que la habíamos visto en precios muy rápido, que era el choque climático, el Ujú, exceso de agua que redujo la oferta de algunos productos muy particulares, papas, cebolla, zanahoria y algunos cultivos de lo que llaman el ciclo corto. Eso ujú, primero lo hemos visto en precios, y ahora ujú. lo vemos en una menor oferta que se manifiesta en el IMAE de los meses de febrero, marzo. Bueno, el de marzo está por salir. En el sector agropecuario estamos Sí, en el hablando, sector, digamos. sí, exacto, exacto, agropecuario, pero en el sector también en piña y en banano específicamente. Entonces, hubo menos oferta ahí, exportaron menos, y eso en la medición de la producción, pues menos exportación, menos medición. Y luego, para el resto del año, lo que vamos a tener es el efecto, por decir, de un mundo menos rico, yo creo que menos rico que lo que se esperaba que fuese en Exactamente. principio, ¿verdad? Entonces, que eso modera la demanda de bienes y servicios también, ¿verdad? De Costa Rica. Recuerde que las medidas arancelarias, hasta el momento, es parte de la incertidumbre, Ujú, se ha hablado de bienes y muy marginalmente de algunos servicios. De hecho, me aterroriza a ratos
que Europa quiera dar una respuesta, amenaza con dar una respuesta con aranceles a los servicios. Y Sí, como eso, si usted me hace algo, yo le respondo, entonces a la larga la respuesta sea que le ponen aranceles a los servicios. Y eso todavía sería peor para para nosotros, porque nosotros, nosotros, totalmente. entonces tal vez hay una Ujú. primera diferencia, digamos, de qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos viendo. Y sí, eh, la, la, desaceleración que se prevé para el resto del año, buena parte viene por el efecto ingreso del resto del Ujú. mundo y que vemos algo que nos falta, ya lo hemos hecho, pero requiere todavía más una profundización de lo que está pasando con el turismo. El Sí. turismo, digamos, hay más de una explicación y bueno, yo he visto información de que está cayendo en otras partes, no es un fenómeno único para acá. Ujú. Y no sé qué tanto habrá, pero sí he visto información de que gente por evitar pasar por Estados Unidos, entonces ya no viajan a América Latina, o a República, Ujú. bueno, República Dominicana, el Caribe, Sí. es esa parte de América Latina. Entonces hay un reacomodo, digamos, de esas demandas. Yo no sé si Alonso, que siempre me apoya en esto, quiere agregar algo. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos, José Luis, y a Muchas todo el gracias, Alonso, público más que bien por estar nos, acá. sí, muchas gracias y al público que está por aquí. Sí, en realidad yo creo que el, el choque que veníamos viendo de finales y principios de año se va manifestando en menor producción y también en unas oscilaciones de precios que vemos en el índice de precios. Pero uno de los elementos más importantes y que llevó mucho análisis, ida y vuelta eh, que requirió la utilización también de los insumos de los organismos multilaterales era qué le pasaba a Estados Unidos Ujú. y especialmente por ese efecto de Estados Unidos, que al crecer potencialmente ellos menos de lo que estaba previsto, iba a tener un impacto sobre nuestro crecimiento. Entonces, quienes nos compran algunas cosas, quienes nos demandan bienes y servicios, si crecen menos, va a tener ese impacto en nuestra economía. Entonces, vemos, como se mencionó previamente, vemos la conjunción de ambos aspectos y el resultado de esas 5 décimas de menor crecimiento es la combinación de ambas. Ujú. Es un momento en el que necesitamos también esperar a que se asiente el polvo, ¿verdad? Ujú. De cuál va a ser la consecuencia, porque como decía don Roger, hay algunas cosas que pueden ir en direcciones opuestas. También en términos de inflación, políticas restrictivas al comercio entre bloques de países afectan los resultados de los precios en cada una de esas economías, pero también podría tener un efecto quizá opuesto para países que no están involucrados directamente en Así ese es. conflicto como el nuestro. Es difícil, ¿verdad? Siempre nos hacen la broma a los economistas que nunca le podemos llegar a las cosas y siempre explicamos lo que pasó de antemano, pero en este momento es un reto adicional, un reto por encima de lo que es acostumbrado porque van en direcciones opuestas y todavía no sabemos el impacto Ujú. directo, la duración que van a tener estas medidas, si se van a incrementar o más bien se van a hacer menos estrictas. Entonces, pues son momentos interesantes, ¿verdad? Para el trabajo que Ujú. nos ocupa. Sí, yo intuyo un poco, y no sé si, creo que todavía no tenemos preguntas, pero insto a los que nos están escuchando que si quieren hacer una pregunta, levanten su mano o la plantean a través del chat de preguntas y respuestas. Ah, bueno, ya tenemos una pregunta. Eh, don José Eduardo Cedeño plantea, digamos, que si, no sé, supongo que es una pregunta planteada de esa manera, pero lo que está planteando es que si se puede, que si se considera la política del Banco Central ultraconservadora por mantenerse muy lejos aún la inflación registrada de la meta de inflación. No sé si quisieran referirse a ese tema. No sé si he captado un poco el sentido de la pregunta de don José Eduardo, pero creo que va en el sentido un poco de si uno podría afirmar que la política es restrictiva o conservadora simplemente por el hecho de que la inflación registrada está por debajo de la meta, digamos. No. Buena parte de la inflación registrada en los últimos 3 años, primero el choque hacia el alza y luego hacia la baja, ha sido por choques externos.
Ujú, No podemos negar que en la dinámica, pues algo hizo en su momento al principio el incremento de la tasa de política monetaria del Banco Central. No podemos negar que luego, por otras razones, no por las que se han dicho, sino por otras razones de economía real, el tipo de cambio, el colón se apreció y que por lo menos ha colaborado a que no suba, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que todo lo del tipo de cambio se transmite, sobre todo en este país de pequeño de concentraciones de mercado, pero por lo menos ujú, no había justificación para aumentar precios por tipo de cambio. Cuando ujú, uno trata de juzgar cuál es la postura de política monetaria, se va a la tasa de política monetaria real y es lo que vemos, de acuerdo con las distintas estimaciones, modelos y demás, es que estamos en una zona neutral, estamos en la neutralidad. Eso es por un lado. Luego, hay excesos de liquidez, no lo usted, pero tal vez debe haber gente aquí en los mercados que sí lo sabe. El Banco Central todos los días estima la demanda de liquidez del sistema financiero ujú. y determina ahora, dice, hoy hace falta plata, hace falta plata. Si sobra Eso es plata, en el va 1000. en Ujú, el MIN, exactamente. ujú, Y yo sé que hay personas que saben, y usted es uno de ujú, ellos. Entonces va a hacer la subasta de contracción. Esa ujú, subasta de contracción diariamente, durante un periodo más o menos largo, en promedio anduvo como por el billón de colones. Ahora anda por menos, ahora anda por 600, 700 mil millones de colones. O sea, liquidez hay. Si fuera restrictivo, lo que daríamos es una estrechez de liquidez tal que el crédito no crece, ¿verdad? Que otras cosas ocurren. Entonces, yo, ¿verdad? Lo que diría es que la postura del Banco Central no es ultraconservadora. ujú. Entonces, es Sí, una. eso desde pero Alonso creo que quiere aportar en ese Eh, sentido o no. Ah, Sí, perdón, brevemente. En realidad, todos estos últimos años han sido retos importantes para los bancos centrales en el mundo. Casi, bueno, la mayoría de países que han tenido, que están en metas de inflación o que ejecutan la política monetaria de una manera similar, han estado desviados de la meta y en el caso nuestro se manifestó muy rápidamente un choque inflacionario y luego una reversión a los precios previos. Entonces, por ejemplo, algo que nos está impactando en las proyecciones de inflación para este año y para el siguiente es que como efecto de los anuncios y de la incertidumbre económica, los precios de hidrocarburos y de futuros de hidrocarburos bajaron ujú, muchísimo, también los precios de granos. Entonces, buena parte de los elementos ha sido que ha influido al alza y a la baja en la inflación ha sido por productos importados. En octubre del año pasado, en el informe de política monetaria, se produjo un recuadro y como producto adicional de ese recuadro, aquí les estoy compartiendo en la parte de preguntas y respuestas un ensayo de política económica, que es un tipo de documento que producimos, que habla de la inflación y la política monetaria de enero de 2021 a septiembre de 2024, que trata de comentar todos estos elementos. Pero como decía don Roger, la postura es prospectiva y en este momento estamos prácticamente en la neutralidad. El resultado de que la ujú. inflación es muy baja y la proyección incluso baja más justamente por los choques externos. Hoy salió el dato nuevo de inflación y más bien es un momento curioso porque la inflación baja, pero los indicadores de inflación subyacente más bien Sí. suben un poco, ¿verdad? Entonces, Ujú. em, hay que analizar todo esto con un poco de cuidado porque los movimientos dan información distinta. No, ese es un punto interesante porque la explicación de, digamos, de don Roger ahora está planteada básicamente desde la existencia de excedentes o no de liquidez, en el sentido de, digamos, de variables monetarias que el Banco Central más o menos o controla del todo el mercado, en el sentido de que no hay, lo que siguen habiendo son excesos de liquidez, no restricción de liquidez. Y por otra parte también, digamos, un poco, no toda desinflación o no toda inflación es producto, digamos, de condiciones de demanda domésticas que ameritan una reacción inmediata de la política monetaria o amerita una reacción de la política monetaria. Hay obviamente un tema de expectativas que pueden verse afectadas por factores que no sean resorte, digamos, de determinantes de demanda interna, pero hay también otros elementos de la inflación que dependen de otros, de contexto. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención hoy
por cierto, que creo que tiene que ver con lo que Alonso estaba mencionando, el dato de abril 2025 del índice de precios de materias primas importadas. Después, digamos, en el mes de abril, el índice de materias primas importadas que calcula el Banco Central cae 3,6%, ¿verdad? Es decir, eso es un poco el reflejo de que la presión desinflacionista externa se mantiene y eso se ha estado reflejando un poco en los precios generales en la economía, no tanto en los subyacentes. Entonces, eh, ahí yo creo que vale la pena también y no sé cómo hacerlo, yo sé que ese es un gran reto de comunicación para el Banco Central, es cómo explicar, digamos, con claridad que en realidad la variable que determina su acción no es solamente un dato, digamos, no es solo la inflación, ni siquiera la pasada, sino es prospectivo y que tiene que tomar en cuenta condiciones monetarias, que tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el hecho de que la economía esté creciendo eh, más o menos, cómo se comporta la demanda interna, cómo se mueven las expectativas de inflación, qué pasa con los salarios, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el mercado de trabajo, que esa es una cosa que yo que tengo años de estar metido en esto, hasta ahora un poco estamos entrando en la dinámica de estar viendo más el mercado de trabajo para poder asociarlo con la decisión de política monetaria, que eso es algo relativamente moderno en Costa Rica, pero muy tradicional en otros países, que todos esos son factores que ayudan a explicar la inflación externa, perdón, la inflación prospectivamente, pero que no, que no es solo, la decisión no es solo una variable, son un montón de variables al mismo tiempo que hay que estar analizando. Y ese tema es importante. Y la otra cosa, la otra gran explicación que yo creo que eso ya nos toca a la sociedad, digamos, y ahí nos metemos, yo metería, digamos, a las personas que nos dedicamos a esto, al Banco Central, a políticos, a grupos de interés, es también entender si estamos insatisfechos con el crecimiento, eh, preguntarnos de quién es realmente la culpa, digamos, en el sentido de si no es una cuestión más estructural que requiere, por ejemplo, cambios de otro tipo, digamos, en políticas de otro tipo, más allá de las de corto plazo. Pero esa es una discusión muy, muy interesante, que yo siento que se está avanzando en ella, francamente. Yo creo que cada día que pasa es decir, la conversación va un poco, y conforme tenemos más información, la conversación va un poco más moviéndose hacia entender mejor qué hace el Banco Central y ojalá en algún momento a entender qué no están haciendo otros, digamos, para el tema de crecimiento de largo plazo. No los comprometo con ese comentario, es un comentario más editorial de mi parte. Y tenemos a Julio Carvajal, que Julio es un buen amigo que conoce mucho de economía y de finanzas y como siempre nos hace el favor de hacernos una pregunta que generalmente nos genera mucha conversación. Así que voy a abrir el micrófono y la cámara a Julio para que nos plantee la pregunta y continuar con esta conversación. No sé si mientras Julio entra, alguno de ustedes quisiera hacer algún otro comentario. No, yo, tema de crecimiento económico, ¿verdad? ¿De qué depende el crecimiento económico? Entonces, Sí. hay un premio Nobel, le dio un premio Nobel precisamente por explicar a Acemoglu, ¿verdad? De las Ujú. causas profundas del crecimiento y tiene que ver con calidad, con dotación de recursos, tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver algo que pasamos por alto, la calidad de las instituciones entendidas, ¿verdad? También. En un sentido muy particular y tal vez, ¿y qué es lo que tenemos que trabajar para el crecimiento de mediano y largo plazo? ¿Me escucha, José? Sí, Julio, ya lo tienes activo, ya te estamos escuchando. Muchas gracias por conectarse esta tarde. Adelante, Julio. Parece que perdimos a Julio, no sé si Tiene como el micrófono apagado, lo que tiene el se ve. micrófono apagado, sí, eso estoy viendo. Julio, Y está el cuadrito como si él estuviese hablando. sí, exactamente. Julio, no te estamos escuchando, no sé si voy a deshabilitar el micrófono y lo voy a volver a activar, a ver. Eso. Julio. Mm, Bueno, no sé si Bueno, mientras Julio se conecta, veamos a ver si tenemos alguna otra pregunta o algún otro comentario. Hay una, ¿Perdón?
Hay una ahí en la pregunta y respuestas de Denis Mora. Ah, sí. Sí, Denis Mora nos está preguntando que ayer Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, indicó que el gobierno desea que la Fed deje de enfocarse solo en la meta de inflación, sino además en la creación de empleo real en la economía. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Será que pagar un poco más de inflación a cambio de una economía un poco más caliente, a cambio de mayor empleo es una respuesta? No, al compromiso, ¿verdad? El cuidado que tengo que hacer porque no puedo hablar de qué es lo que hay que hacer otro. Tal vez yo voy a enfocarme en qué es lo que debo hacer yo o lo que debemos hacer nosotros. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el empleo en este momento no es un problema, ¿no? Ujú. Y la pregunta que hay que hacer es cuál es el instrumento que tienen los bancos centrales para promover el empleo, ¿no? Ahí esa es la verdadera pregunta y tenemos en realidad muy pocos instrumentos. Tal vez yo quiero hacer una reflexión incluso de más largo plazo. En realidad, Ujú. esto que voy a decir es una observación y tal vez una correlación histórica, no necesariamente una causalidad, pero ojalá sea causal porque la evidencia, por lo menos en el mundo, sugiere que sí. Cuando los bancos centrales controlan la inflación y ejecutan ese mandato de manera adecuada, en general las economías crecen más. Tiende la gente a confundir tal vez un efecto de muy corto plazo de que la política monetaria reaccione en una dirección o en otra, dependiendo de la coyuntura económica, pero en el largo plazo, economías que mantengan una inflación controlada y que la gente tenga las expectativas adecuadamente, digamos, ancladas con respecto a esa meta que tengan los bancos, es un mejor resultado macroeconómico y eso genera mayor crecimiento, inevitablemente generará mayor, pues, una mejor situación para el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica hubo un cambio importante en crecimiento de productividad a partir del 2005 y por esto digo que es correlación, no necesariamente causalidad, pero coincide más o menos en el momento en el que el Banco Central empieza a ejecutar proyectos, acciones dirigidas a finalmente tener hacia el final de la década pasada el esquema de metas de inflación realmente en operación. Entonces, el trabajo del Banco Central, de los bancos centrales, es proveer el terreno fértil, ¿verdad? Para que se den las condiciones de manera que la economía pueda desempeñarse de la manera adecuada, sin que necesariamente se tenga que involucrar muy directamente en tratar de resolver todos los problemas económicos. Pero es eso, allanar el terreno y eso lo hace dando condiciones de estabilidad de precios y de estabilidad financiera, que es para lo cual tiene las herramientas adecuadas, como mencionaba don Roger, tiene los instrumentos adecuados para controlar eso. Ujú. Gracias. Yo creo que ya tenemos a Julio ya con la posibilidad de plantear la pregunta. Julio, Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, se escucha Buenas perfecto. tardes. Parece que no te escuché. Está ¿Aló? estable. Es- Ok, muchas gracias. Básicamente, Se te escucha muy cortado, Julio. sí, es que tengo la conexión malísima, no sé qué es. Entonces, Hablando de no me problemas de escucha, José Luis, desarrollo, no. ¿ah? Sí, no me escucha, José. Sí se escucha, pero muy cortado. Entonces, no sé si vas a poder plantear la pregunta o si quieres escribirla. No, de ¿Ya me nuevo escucha usted, José Luis, o no? sí, sí lo escuchamos, pero ahora me parece que está un poco mejor. Ok, bueno, básicamente, a ver si logran. Básicamente, si los señores del Banco ven probabilidades de aumentos en las tasas de interés locales presionadas por las mayores necesidades de Hacienda y la poca probabilidad de que se coloquen los eurobonos este año. Esa es la primera consulta. Y lo otro, me gustaría un poquito escuchar sus comentarios respecto a lo que se ha venido hablando mucho en los últimos
semanas, diría yo, dado los comentarios de Trump hacia la Reserva Federal respecto a que siempre están tarde, ¿verdad? Ya inclusive poniéndole un apodo al presidente de la Reserva Federal, ¿verdad? De late Powell, ¿verdad? Diciéndole que siempre están lentos en la toma de decisiones. Vamos, un poco para entender ustedes si los bancos centrales es mejor que estén tarde a que estén equivocados, qué piensan respecto a eso. Y lo otro es dónde queda entonces el forward looking a la hora de la toma de decisiones, porque se supone que el forward looking debería darle a ustedes herramientas para quizá actuar un poco más rápido. Voy a tratar y ahí me complementan. Ese concepto que no está claro. Sí, yo ya le entendí la pregunta. Gracias. Lo de tasas de interés en el mercado de bonos, eso va a ser una realidad, digamos, que depende de la dinámica. Si Hacienda tiene los recursos o no los tiene. No es una decisión de Banco Central de subir la tasa. Es hacer una demanda contra una cantidad de recursos dados, y si los recursos son escasos, pues las tasas van. Y va a depender, porque vea que liquidez hay en este momento. Depende del plazo en que se meta Hacienda, en fin. Entonces, no lo veo como una apuesta segura, pero el razonamiento es correcto suyo, ¿verdad? Si se le limitan las fuentes de financiamiento al Ministerio de Hacienda, tiene que depender del mercado local, pues se dará una presión natural de aumento de las tasas de interés. No que el banco la suba por esa razón, sino que será el mercado. Pero Hacienda también tiene otras cosas, tiene el esquema de creadores de mercado que le ha sido muy exitoso. Entonces, tal vez tenga que pagar una prima interna, que la paga, de hecho, no va a ir al mercado internacional, pero por eso le digo, está por verse, ¿okay? Eso no. Yo tengo que ser muy cuidadoso de no hablar en un sentido, tengo que ser muy respetuoso de las autoridades de otro país, de los principales socios comerciales. Creo que hay respuesta, usted casi que en la respuesta lo dijo, ¿verdad? Creo que él dijo que quiero estar tarde pero correcto que ser rápido y equivocado. Y creo que ahora sí, en la parte interesante de la pregunta, la característica de prospectivo es lo que la Reserva Federal hace, y que uno tiene seguridad de que precisamente la inflación va a bajar, es lo que los tiene a ellos, digamos en este momento, en la pausa que tienen. El problema que tienen, el verdadero dilema que tienen es, no saben si se van a enfrentar en algún momento del año en que por crecimiento económico les diga que la tasa tiene que bajar, pero por inflación tiene que subir, y ahí es una prueba de fuego. Pero lo que va a pasar con el crecimiento, bueno, creo que lo dijo José Luis, lo dijo Juan Alonso, todavía no sabemos la naturaleza de las medidas. En general, lo que se espera son medidas que van de menos comercio, hay una correlación entre comercio y producción, entonces menos producción, y con los efectos que dijimos de menor ingreso, menor demandas, por un lado. Pero en precios es donde el mismo fondo lo dice, va a ser específico para cada país. Vea, nosotros, en el caso de Costa Rica, una consecuencia tangible digamos, de los cambios comerciales que se han anunciado, no necesariamente que se han dado, es que los precios de las materias primas, de algunas materias primas, bajaron. Porque se espera menor crecimiento del mundo, y entonces el mundo crece con materias primas, pues se va a demandar menos de eso y esos precios bajaron. Y probablemente eso se lleva como 6 semanas de que el precio baje en el mercado internacional, impacta en Costa Rica. Entonces no le extrañaría que a mediados de junio, una cosa así, estemos revisando, junio, julio, revisando los precios a la baja de los combustibles. Y eso va a afectar la inflación. Pero no, yo sí creo que la Reserva Federal es muy prospectiva, y que es precisamente esa prospección lo que lo hace estar con mucha cautela en este momento. Puedo dejar mi respuesta ahí. Sí. No, y en todo caso, digamos, ahí terciando un poco en eso, el hecho de que las decisiones sean prospectivas, cuando estamos hablando de decisiones prospectivas, hay obviamente márgenes de incertidumbre alrededor de ellas. Forward looking no significa omnisciencia ni clarividencia, digamos, en alguna medida, ¿verdad? Y en realidad, yo creo que
es más, aquí voy a poner, estoy pensando un poco que ustedes piensan parecido un poco en ese sentido, lo intuyo un poco por el material del informe de política monetaria, también lo intuyo un poco de lo que hemos escuchado de la Reserva Federal. Yo creo que hay cierto consenso de que los impactos de lo que viene por el shock arancelario es más que todo en crecimiento y probablemente para países como Costa Rica una presión desinflacionaria externa, ¿no? Pero entonces ahí mucho la pregunta es, bueno, yo sé que voy a crecer menos. La siguiente pregunta es, ¿qué sector de mi economía va a crecer menos? Y si relajando política monetaria yo voy a poder aliviar, digamos, esa aceleración. Y en segundo lugar, si estoy en Costa Rica y hay un shock desinflacionario, también soy consciente, por ejemplo, que ese shock desinflacionario externo en materias primas es altamente expansivo en esta economía. Es decir, va a probablemente alimentar un crecimiento del consumo. Entonces, no sé, como me gusta mucho ponerlo, y creo que lo he repetido varias veces, son muchas pelotitas en el aire al mismo tiempo, ¿verdad? Que yo creo que al final, más o menos, hay cierto consenso del resultado final. Lo que pasa es que no para todos los países es igual, ¿verdad? Y también, también hay riesgos, especialmente me parece a mí, de que el shock inflacionario inicial, digamos, en los Estados Unidos, alimente una inflación más persistente, que yo creo que es el temor que tiene la Reserva Federal. Aunque Powell creo que, no sé si en esta ocasión lo mencionó, pero Powell creo que en la conferencia de prensa del mes pasado, sí habló de transitoriedad. Mucha gente lo criticó, de hecho, por eso, cuando claramente el shock arancelario debería ser transitorio en precios, en teoría. La pregunta es, ¿qué pasa si no? Digamos, ese es el tema complicado. Sí, de hecho, en sentido estricto, es un incremento en nivel de precios y No inflación. y no inflación. Lo que pasa es que con los problemas de comunicación que tenemos en el banco, ir a una conferencia de prensa a hablar sobre la diferencia entre inflación y aumento de precios, se me va el tiempo no, pero en sentido estricto es eso, ¿verdad? Lo que pasa, como hay respuestas y contrarrespuestas, y siempre lo que dicen las consecuencias no intencionadas de la política, que eso es lo que no conocemos, ¿verdad? Yo tengo la impresión, digamos, que a los bancos centrales uno no debería juzgarlos. Es decir, vamos a ver, los bancos centrales, en mi opinión, tienen por su naturaleza que ser muy conservadores, me da la sensación. Es decir, ya hemos tenido bancos centrales poco conservadores, especialmente en América Latina en el pasado, y la experiencia no fue muy buena, digamos, incluyendo Nosotros en algún Costa Rica, momento. incluyendo Costa Rica, ¿verdad? Sí. Entonces, un entusiasmo muy marcado, por ejemplo, por anticiparse a las cosas, no necesariamente ha funcionado bien en el pasado. Pero entonces a los bancos centrales quizás se les debe juzgar más que por su capacidad para predecir el futuro. Yo los juzgaría por la capacidad para cuando hay nueva información cambiar el rumbo, dar golpes de timón. Ese yo creo que es el verdadero valor, digamos, ese es el verdadero valor forward looking, que cuando voy recibiendo información adicional, rápidamente pueda ir golpeando el timón un poquito para ir incorporando la nueva información. Y en general, los bancos que actúan bajo metas de inflación, no estoy hablando del Banco Central de Costa Rica específicamente, en general, yo creo que cada vez más se mueven en esa dirección, incorporan información, ajustan sus trayectorias, revisan lo que se está haciendo y ese es el tema. Creo que esa es la verdadera forma de juzgar un banco central, digamos. No, y es nuestra No. obligación Ujú, para darle la información al público, darle información procesada que tenga la misma información que nosotros tenemos, ¿verdad? ujú, Y yo creo que un elemento que a mí siempre me gusta destacar es que el choque inflacionario del 2022, eh, viéndolo hacia atrás, mostró que, digamos, que los bancos centrales de Latinoamérica, pensemos solo en la región, ya han aprendido en buena medida su lección, ¿verdad? Su lección ujú, histórica, porque la mayoría reaccionaron en la dirección adecuada, en el momento ujú, adecuado. Algunos fueron más exitosos que otros, pero pensemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay y Brasil. Venían con reducciones de tasas y dada la nueva evidencia se tuvieron que devolver y más bien realizar incrementos adicionales de la tasa de referencia. ujú. Y esa es algo que hay que reconocer porque en ese proceso de controlar la inflación eh, a nivel mundial estuvieron involucrados los bancos centrales de todos los países
Y nosotros en Latinoamérica no nos quedamos atrás y más bien fuimos un buen ejemplo de cómo actuar. Entonces yo creo que eso hay que reconocer, que hay un cambio en esta década, por lo menos, de cómo se actúa en el momento en el que se actúa, la información que se tiene, la información que se comparte, y creo que es un caso de éxito en general. En esa línea, Alonso, algo que no se reconoce y no hace falta que se le conozca, pero que se observe pues, en perspectiva. El primer banco central que reconoció que el ambiente inflacionario había cambiado y que era momento de bajar tasas de interés, el primero, lo pueden revisar, ¿cuál fue? Fue Costa el Rica. de Costa Rica. Costa Ujú. Rica, ¿no? De hecho, Sí. Bloomberg tuvo que corregir porque Uruguay lo hizo y dijo que era el primer banco y alabando a Uruguay, y no sé quién, porque no fuimos nosotros, les hizo la observación y entonces cambiaron que no, que en realidad es de Costa Rica. También eso nos da una idea de lo pequeñito que somos, ¿verdad? Ujú. Sí, interesante. Una pregunta, digamos, no hay más preguntas por el momento. Si alguien quisiera, pues creo que sí tenemos una pregunta en el chat. Déjenme ver un momento. Bueno, otro buen amigo y que ustedes conocen, creo también, al don Alberto Barrex, nos pregunta Claro. que Costa Rica ha sido Experto el país fiscal. de la... sí, experto fiscal, exactamente. Aquí los está comprometiendo con una pregunta fiscal, probablemente. Vamos a ver cómo se escapan. No, perdón. Alberto pregunta que Costa Rica ha sido el país de Latinoamérica que más ha reducido la deuda. Hay excepciones, pero dado descubrimiento de recursos naturales, en especial la interna, inclusive con efectos de menor laxitud en la regla fiscal, ¿a cuánto alcanza la deuda para fiscal del, del BCU y si hay idea de reducirla? No, Del para Banco fiscal. Central, es que ahí se le salió el El Banco uruguayo a Central. Alberto. El Banco Ajá. Central en este momento es como 8% del PIB. Creo que cuando sumamos bonos de estabilización y mil, es como 8% del PIB. En bonos creo que anda como por 6. La para fiscal sí es solamente Banco Central. Ya me estaba haciendo yo pensando si Recope tenía deudas, si el ICE tenía deuda, las otras deudas que son del sector público, pero no del gobierno central. Lo que pasa es que el problema de las finanzas públicas en Costa Rica es básicamente un problema de gobierno central. De gobierno central. El resto de entidades públicas en su conglomerado son superavitarias. Pero la deuda de Banco Central que no sea asociada con instrumentos de absorción monetaria, digamos, es 8% del PIB. No, Así no, es es como... que eso es, Ajá. o sea, todo está, no, hay una cantidad pequeña en dólares, todavía muy, muy, muy pequeña en dólares, Muy pequeña. Ajá. que cuando teníamos problemas de reservas, hicimos una emisión, no nos quisieron Ujú. comprar, hubieran hecho clavos de oro si nos compran esos bonos, pero ya no. No, los dejamos de colocar. Los dejamos de Ujú. colocar y más bien los hemos redimido. Yo no sé, Alonso, pregúntele a Betty, creo que tiene, o a Bernardita, ¿cuál es el nivel en este momento de deuda en dólares del Banco Central de esos bonos que colocamos? Sí, buena parte de la deuda del Banco Central, buena parte heredada que viene de la época esa del Banco De los Aventurero, 80. Ujú. 70s, 80s, 90s, Ujú. ¿verdad? Hay una parte que tiene como contrapartida de las compras de reservas, ¿verdad? Ujú. Hemos tenido que estabilizar eso. Entonces, toda, si uno sabe a su origen, tiene, bueno, hay una parte cuasi fiscal, pero se esterilizó esos recursos monetarios y se creó esa deuda con un esfuerzo de controlar la inflación. Entonces, todo tiene eso. Lo que pasa es algo que la gente de investigación hizo, hay un documento en el sitio web del banco hace varios años, es que eh, el señoriaje del banco da para cubrir parte de esa deuda. Poco a poco, ahí va. Vamos, hay una proyección que han hecho los medios de investigación y en algún momento vamos a ser superavitarios de manera continua. De hecho, en el 2024 el banco fue superavitario, por una cantidad pequeña, pero fue superavitario. Todavía tenemos un patrimonio negativo, entonces el número que yo había visto en algún momento era como 8% del PIB. Entonces nosotros hemos llegado a un concepto que es un lenguas que es las pérdidas no inflacionarias del Banco Central. Las pérdidas que permiten hacer la expansión monetaria, poco a poco cancelando deuda, y que no necesariamente eso lleva a la inflación a más del 3%. Ujú. ¿No? De hecho, esta fue una de las cosas, la directora de investigación, voy a reservarme el nombre, la directora de investigación, es un trabajo en el 2000,
2004-2005, aquí en el Banco Central. Y lo que dijo era que en Costa Rica se podía bajar la inflación sin que necesariamente el gobierno capitalizara al Banco Central. No sé si recuerda, eso estuvo mucho tiempo que había que capitalizar y que la inflación no bajaba en Costa Rica porque el banco no estaba capitalizado y todo eso. Entonces ella dijo, no, sí es posible. Los números dan que es un ejercicio dinámico en el tiempo. ¿No? De hecho, yo mismo pensaba eso, debo Bueno. confesarlo. Y Ajá. entonces el presidente del banco no le creyó. Entonces, podemos demostrarlo, podemos verlo, lo revisen. Entonces, tal vez no entendió el ejercicio o le pareció. Entonces llamó a una persona que había hecho un ejercicio similar para Chile, que no es nada más ni nada menos, a ese sí voy a decir el nombre, que es don Rodrigo Valdés. Don Ujú. Rodrigo Valdés es Está en el fondo en actualmente. el fondo es Ujú, el jefe del hemisferio occidental, es el que nos supervisa a nosotros. Y vino y ujú. se sentó con la señora y dio cálculos toda la mañana de trabajo y dice, sí, el trabajo está ahí en el país. Y todavía, entonces ya la cosa cambió un poco, ¿verdad? Y luego otra gente interna del país, no del banco, alguna que había pasado por el banco, empezaron a ver el ejercicio y obtuvo credibilidad. Entonces, bueno, una de las cosas que animó al banco, de las precondiciones para ir a ese método de inflación, era, de hecho, siempre hubo una capitalización parcial en el año 2007, 2008, me parece, pero recuerde que nosotros empezamos como en el 2006 con esto. Era el, que las pérdidas no eran una justificación para tener inflación alta en Costa Rica y que Ujú. podíamos comprometernos gradualmente a menos inflación a pesar de que no hubiera capitalización. Bueno, y Ujú. ha ido bajando, ¿vale? Bueno, y El, la experiencia, el tiempo, la verdad, dio la razón, le dio la claramente. razón. Sí, ya ¿Sí? 20, el resto Porque de las años después, expectativas de inflación y los niveles de inflación se redujeron a pesar de que, bueno, a pesar de lo que usted mencionaba, el patrimonio del Banco Central de Costa Rica es altamente negativo, ¿no? Sí, interesante. pero entonces Don yo no sé Mauricio, si a don Alberto le respondimos. y fue una pregunta muy técnica de Alberto, No, pero no pero sé, creo, eres un amigo de Costa Rica. No, no es amigo de sí, nosotros, así no. es. Amigo del país. Sí, así es, realmente. Así es. No hemos tenido la oportunidad de tenerlo también en seminarios específicos, acá, webinars como estos especiales para hablar sobre. Y Alberto es muy herediano, entonces acaba de poner en el Claro, pues chat, sí. como se dan cuenta, que, y del herediano, exactamente. Bueno, ahí ya empezamos a tener diferencias, ¿verdad? Sí, exactamente. Don Mauricio Porras León hace un comentario sobre el tema del efecto inflacionario de los aranceles y él lo asimila un poco al efecto de una sola vez que hubo cuando en Costa Rica se aplicó el IVA. Es correcto, digamos. Sí, sí. Son cambios de una vez en el nivel de precios, pero no en el ritmo de crecimiento, que es un poco lo que preocupa a los bancos centrales. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisiera alguien hacer. Hoy hemos tenido algunas preguntas muy interesantes. Creo que tenemos unos pocos minutos más para poder realizar, pero por el momento no aparecen. Quizás para terminar, digamos, y no abusar un poco del tiempo, me interesa un poco algunos comentarios sobre el tema de la independencia del Banco Central. Esas reformas que están planteándolas directamente en la introducción en la Constitución de la independencia o son ajustes más a los temas esos que usted mencionaba de la diferencia entre autonomía de gobierno y autonomía de administración. Y espacio es un poco de las dos cosas. Hay una misión que hizo el fondo que Ujú, se llama la misión de salvaguardas. Hay una serie de ujú, cosas, el recuadro es una serie de cosas que el banco ya hace. Dice, esas cosas que hace el banco, tener comité de riesgos, comité de auditoría, que el Banco Central, que el presidente del banco no está en los comités, que el presidente del banco no se mete en que es cosas gobernanza. administrativas. Ujú, Sí, eso el banco ya lo hace. Dice, sí, sí, el banco lo hace, pero ustedes lo quieren hacer. Quisiéramos que esté en la ley. Ese es mm, de reformas. Está la otra reforma y es que es cambiar el artículo 188 de la Constitución Política, que es que quede explícitamente la autonomía del Banco Central en materia de gobierno. Pero tiene una implicación todavía más fuerte. Es que en este momento, y está bien, son las reglas del juego y hay que respetarlas. Si 29 diputados se ponen de acuerdo y quieren cambiar la ley del Banco Central, la pueden cambiar. ujú, De hecho, en diciembre lo hicieron. ajá.
Sí, un cambiecito ahorita le cuento el cambio. Y ni consulta llegó. Cuando lo vimos en la Gaceta, es que se ha cambiado la ley del banco. Ahora le cuento el que fue el asunto. Y entonces lo que dice, no, la independencia constitucional en materia de gobierno, lo que dice es que para hacer ese cambio, la consulta es obligada al Banco Central y requiere mayoría calificada. Entonces, eso sí es importante, porque eso brinda al banco de ocurrencias. Claro. En algún momento aquí se ha hablado, aquí no aquí, sino en Costa Rica se ha hablado Sí, claro. de que porque tenemos muchas reservas, porque no gastamos un poco de reservas. Sí. Y así, Bueno, y siempre en cada proceso electoral vuelve a aflorar un poco la idea de que hay que preocuparse también por el tema del empleo, como si no fueran dos caras de la misma moneda. Entonces, es decir, siempre es un tema recurrente, ¿verdad? Y el cambio que hizo la ley, hay que ver las palabras específicas, es que en el proceso de nombramiento de miembros de junta directiva, que delicado, se adoptó en la última reforma que hizo el banco en el año, creo que 19, 18, y se adoptó la norma que está en la RCEP. Usted llega y le dice, el Consejo de Gobierno propone al candidato, hay 30 días, y si la Asamblea Legislativa no se manifiesta en 30 días, entonces la persona queda automáticamente nombrada. Pero la Asamblea dice, no, un momento, los 30 días empiezan a contar cuando tengamos sesiones, porque si hacemos recesos, nos vamos de vacaciones o decretamos que no vamos a estar, entonces se suspende la cuenta. No sé si esa es un detalle menor, y yo me imagino que es una especie de control, está bien, de la Asamblea Legislativa, pero fue un cambio menor y tal vez hasta necesario, yo no sé, ¿verdad? Me parece. Pero alguien dice, ¿por qué no cambiamos los objetivos del banco? Yo creo, tal vez si me permiten complementar un poco, como decía don Roger y está explicado en el recuadro, hay dos temas, un proyecto de ley para aclarar algunas cosas dentro de la ley del banco y el otro es el de la reforma constitucional. Ese fue un proyecto de ley presentado por 22 diputados de todas las fracciones y, bueno, yo lo voy a decir, afortunadamente, este es un tema que ha sido de interés también del Fondo Monetario y de la OCDE. Si ustedes revisan el estudio económico que les estoy poniendo en el chat, una recomendación clave que nos hacen en este estudio que se publicó hace unas semanas es justamente subir la autonomía de gobierno a nivel constitucional y explican que eso es en general una buena práctica que tienen otros países de la OCDE y todos los latinoamericanos que están en la OCDE tienen algo similar y la verdad también les voy a poner un enlace del podcast que tiene el Banco Central en Spotify. En ese episodio particular se explica, bueno, la gerente anterior y yo hablamos un poco de la autonomía del Banco Central y por qué es tan importante. Y justamente yo creo que hay retos que tiene actualmente el Banco Central que ha empeorado en realidad la situación porque en temas de recursos humanos y en temas de definir las metas, tiene menos autonomía que otras entidades del sector público. Y digamos, el objetivo de tener más autonomía no es porque sí, es porque eso va en la dirección de contribuir al cumplimiento de los objetivos que tiene el Banco Central. Una de las situaciones donde es más importante es justamente la gestión de los recursos humanos, en las que actualmente, a partir de la aprobación de algunas leyes en los últimos años, en eso se ha perdido autonomía. Y en los invito a escuchar y leer ese documento y escuchar el podcast para que para que les queden claros los argumentos que aquí brevemente quería hacer referencia yo. Don Alonso, si lo tiene a mano, lo puede poner ahí, si no se lo pasan en algún momento a don José Luis y que lo comparta él, que es tanto la presentación como la grabación que hay de don Agustín Carstens, que ahora ya va a salir al BIS, como el presidente del BIS, el director gerente del BIS, y fue presidente del Banco de México, de por mucho México, tiempo, de México, y también en algunos momentos en el la práctica fondo. fuera en el fondo, exactamente. Era el segundo a bordo. Sí. Entonces, y bueno, está muy bonito porque está en español para los que no, digamos, prefieren escucharlo en español. En el Banco de España que hizo en enero,
De hecho, yo estaba invitado, pero me daba pena pedirle al banco que me pagara un viaje a España para escuchar al señor y regresarme. No, y digamos, yo creo que esos son todos los temas que es importante que nuestra sociedad es que aprendan a poner en ciertas dimensiones ciertos elementos. Yo creo que todos podemos estar a favor o en contra de las políticas de un banco central. Yo creo que eso es entendible, que pueda parecernos que se está llegando tarde, que pueda parecernos que se llega muy pronto o que hay otros tipos de instrumentos que se tienen que utilizar. Pero vean lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una amenaza a la independencia del Banco Central. Veámoslo en un experimento social, llamémoslo así, de qué es lo que pasó con la Reserva, lo que ha pasado con la Reserva Federal en estos primeros 3 meses del año, ¿no? La reacción de los mercados de deuda y accionarios en alguna, pero especialmente mercados de deuda, y un poco la reacción cuando empieza a cuestionarse el tema de independencia del Banco Central es bastante negativa, ¿verdad? Eh, y eso es y la experiencia en el pasado, antes de 1990, especialmente en América Latina y bueno, en el mundo, bancos centrales más concentrados en objetivos fiscales, bancos centrales, digamos, con menos independencia, lo que implicaban eran altos niveles de inflaciones altas, altos niveles de inflación, volatilidad del ciclo económico, por ejemplo. Es decir, lo que mencionaba Alonso hace algún tiempo, mucha menos predictibilidad, no sé si es la palabra correcta, pero sí mucho más volatilidad del ciclo económico. Entonces, este es un tema este es un tema de saber hacia dónde apuntar en las críticas y las críticas, y yo sigo insistiendo de entender por qué es que crecemos poco, digamos. Me parece a mí que ese es un elemento clave. Eh, no sé, a veces quizás disparamos al presunto culpable que no lo es, ¿no? Y en este caso, eso es muy peligroso, más en el entorno político que tenemos, en donde desconfiamos, dudamos, a veces excesivamente, y a veces estamos disparándole a instituciones que funcionan bien relativamente, que no significa que que sean infalibles, ¿verdad? Igual se pueden equivocar Sí. como cualquier otro grupo de personas, ¿no? Y tal vez, Alonso, no quiero perder el hilo que está diciendo. Por Ujú. supuesto que con mayor autonomía, mayor rendición de cuentas, el banco tiene que hacer. Y la Eso autonomía es no, importante. sí, la autonomía no es algo ilimitado para cualquier cosa, es autonomía en el ejercicio de sus funciones relacionadas al objetivo prioritario, ¿verdad? No es que a un banco se hace autónomo y entonces se meten a aventuras, que lo han hecho algunos bancos en otras partes del mundo, pero Ujú. no se trata de eso. Ahora sí, perdón, Alonso. Sí, justamente iba a tocar el tema de rendición de cuentas. Actualmente, la Asamblea puede convocar por lo menos 3 veces a don Roger por leyes, por diferentes leyes, ¿verdad? A dar un reporte, una actualización de lo que está pasando y cuestionarlo, ¿verdad? Y hacer preguntas y hacer observaciones, y además se remite un informe escrito, pero además se produce la memoria anualmente, se producen 4 informes de política monetaria, todos los meses se publica mucha información y hacemos por lo menos 12 conferencias de prensa. Y ha habido reformas que van en la dirección de mejorar digamos, esa autonomía del banco. Una que pasó en el contexto de OCDE fue, por ejemplo, quitar el voto del ministro de Hacienda dentro de la junta directiva y eventualmente reemplazar ese voto por el de un miembro adicional. Eso es una buena práctica. Uno de los proyectos de ley que está en discusión, la propuesta es incluso quitar la voz que tiene el ministro de Hacienda y definitivamente suprimir Sacarlo de la esa junta. participación. Exactamente, exactamente. Otra reforma también es que en el contexto de OCDE se reformó el periodo de vigencia de la presidencia del Banco Central. Ahora es igual de 4 años, pero tiene un desfase de 1 año con respecto al Poder Ejecutivo, y por un transitorio. El nombramiento de don Roger termina en mayo del 2027. Entonces ha habido reformas que van en la dirección correcta, pero hay otras que no tanto, y creo que en eso es importante. Bueno, ahí puse el enlace de la conferencia de don Agustín Carstens, y hay bastante información al respecto que se puede consultar, y yo creo que es una buena oportunidad para reforzar esa autonomía que debe tener la autoridad monetaria, especialmente en el contexto en el que usted lo menciona actualmente. Bueno,
Muchas gracias, don Mauricio Porras. Nos hace una observación también muy valiosa, parecida a la anterior. De hecho, don Mauricio es uno de nuestros clientes y creo que él trabaja en la Asamblea Legislativa en servicios técnicos, si no me equivoco. Que dice don Mauricio que en el informe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa se indicó que la consulta al Banco Central era obligatoria en relación con la reforma de la ley. Que formalmente se había advertido al Congreso que, pues, que debía consultarse. Ujú. Pero bueno, este es un tema. Hoy nos hemos tomado un poco más de tiempo de hablar de un tema más estructural, pero que es muy relevante. Yo creo que en parte, espero yo que una de las, eh, de las enseñanzas que nos dejen estos tiempos tan extraños, digamos, por llamarlo de alguna manera, en el lenguaje político y en la relación entre instituciones, como estamos viendo en el caso de los Estados Unidos, un poco como que valoremos, por ejemplo, la importancia que tienen que ciertas áreas, que ciertas instituciones tienen que tener blindajes suficientes para poder actuar independientemente de los poderes políticos, especialmente de los intereses de corto plazo. De verdad, don Roger y don Alonso, muchísimas gracias por la conversación. Espero que los podamos tener de vuelta en unos 3 meses. Ya los estoy comprometiendo de una vez, pero de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y todos que nos escucharon el día de hoy. Más tarde hoy o muy temprano mañana vamos a distribuir la grabación y la presentación de don Roger Madrigal. Así que No, muchísimas gracias. Sí, adelante, no, perdón. no, los agradecidos somos nosotros y siempre que se pueda, José Luis. En realidad nosotros vemos esto como es en realidad de alguna forma un ejercicio de rendición de cuentas también, Claro, al final. así es. Muchas Así es. gracias. Sí, No, muchas gracias gracias a por la ustedes más invitación, bien. José. Ujú. Y muchas gracias a todos y todas los que nos han escuchado. Nada más un anuncio antes de que se vayan, se me había olvidado. Mañana tenemos una actividad especial, por cierto. Vamos a hacer un webinar sobre el entorno político con Mario Quiroz y con Gustavo Araya a las 9 de la mañana. Y el próximo miércoles tenemos nuestro seminario mensual en donde vamos a hablar sobre la coyuntura económica y vamos a justamente a profundizar en el tema de actividad económica para tratar de desmenuzar bien este tema del shock negativo de la primera parte del año, más vinculado con la economía doméstica y un poco ir siguiéndole la pista que puede estar pasando con el otro shock que se nos viene, digamos, con la tormenta que vemos hacia adelante en la parte arancelaria. Eso va a ser el miércoles a las 9 de la mañana, la semana entrante, la reunión mensual tradicional, y mañana un webinar especial como este sobre entorno político con dos también buenos amigos, Mario Quiroz y Gustavo Araya, hablando un poco de lo que pasó el 1 de mayo, lo que pasó el 5 de mayo y sobre todo lo que viene hacia adelante. Así que muchas gracias y nos vemos entonces, nos vemos mañana en las próximas sesiones y de nuevo muchísimas gracias a don Roger y a don Alonso. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.